Bueno, ha llegado el momento de tratar un poco sobre Jesucristo y su iglesia. Yo siempre tengo la sospecha, la creencia y lo que uno ve. eh, Hoy día se está predicando a Jesucristo, hasta se dice que ya el Evangelio está predicado en todo el mundo, porque se ha predicado por el aire o los aires, en avión, en los mares, se ha predicado en las montañas y en todas las civilizaciones, según dicen. Y puede que sí, que se hayan llevado muchas predicaciones, así como dicen, a esa inmensidad de pueblos y culturas. Pero lo que sí se puede interpretar de esas predicaciones es que todo eso son evangelios en plural. Usted sabe que, o ustedes saben, lo que escuchan, que se predican diferente cada iglesia en el nombre del mismo Jesucristo. Y la gente ha aceptado, porque así lo han convencido, de que cualquiera que predique, no importa si es católico, si es testigo, si es pentecostés, si es, bueno, de todas las miles de sectas e iglesias que han sido fabricadas después de la iglesia de Cristo. Si usted busca una de esas nombradas iglesias que existen hoy en el mundo, usted la busca en la Biblia y puede estar seguro que no existe ni una de esas iglesias que estaban ahí. Solamente que se han tomado el derecho o auto tomado el derecho de decir esta iglesia es de Cristo. Y eso que Jesucristo ya no estaba aquí para ver ni haber fundado tales iglesias. Cuando Jesucristo ya no está aquí en la tierra, por lo que todos saben que se lo llevó una nube enfrente de los apóstoles, desde ese tiempo hasta la fecha, ya no está de manera corporal aquí en esta tierra. Si aparece, como él dijo en San Mateo capítulo 18, versículo 20, donde él dijo que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, allí él está en medio de ellos. Pero las iglesias, casi en su totalidad, muy pocas hay que sostienen el origen de la palabra, es decir, que sean conservadoras. Ya hay un Jesucristo moderno y un Jesucristo para cada movimiento religioso. Y yo pienso que no es el mismo Jesucristo que tienen cada iglesia. Usted sabe que en primera a los Corintios, en su petición del apóstol Pablo, decía que todos sean de un mismo sentir, de un mismo pensamiento y que fueran uno. Después de hecho esa declaración, el mundo entendió al revés, porque no están unidos. Si fuera así, como la gente cree que es lo mismo, ¿por qué no van una iglesia a la otra? ¿Por qué la iglesia tal no se junta con tal? Porque si yo no puedo ir a la iglesia, a la iglesia que está cerca de mi casa, yo no puedo ir a otra, porque ¿qué se enseña otra cosa? En contra de Jesucristo. Y la cosa se ha ido modernizando de tal manera que da miedo
entrar a una iglesia. Es posible que usted vea una iglesia con la Biblia y ese respeto, esa predicación dinámica, fervorosa, y en medio de eso usted se va a encontrar que una iglesia de esa tan cristiana está casando a un hombre con otro hombre. Usted va a esta o aquella y están todos cantando muy bien, y entonces en la predicación dicen que Jesucristo no es hijo de Dios. Usted va a otra y ve ese arduo trabajo que hacen y se encuentra que en la predicación de esa iglesia están diciendo que Jesucristo no resucitó. Entonces, ¿cómo es que se puede ir a cualquier iglesia? No. Jesucristo, cuando venga a buscar su iglesia, Él dijo y dice la Sagrada Escritura que Él viene a buscar una iglesia. ¿Y cuál iglesia fue esa? La que Él dejó, la que Él instituyó, quien puso la primera piedra, quien le dijo a Pedro que Él iba a ser quien iba a inaugurar aquella iglesia. Todos se acuerdan cuando Él habló allá en San Mateo 16, versículo 16 hasta el 18. San Mateo 16, 16 hasta el 28. Él, cuando hablaba de eso, ahí en esos versículos ya mencionados, le dijo a Pedro que a él le iba a dar la llave del reino. Y ya ustedes sabrán que cuando ocurrió aquel día en Hechos capítulo 2, donde estaban todas las naciones reunidas, allí aprovechó el Espíritu Santo cuando Pedro dijo aquel discurso, y allí se inicia la iglesia de Cristo. Ya digo que allí se inicia porque fue como una inauguración entre tantas naciones unidas que habían ahí o reunidas. Todos saben, yo le hablé de Hechos capítulo 2. Si usted se va ya del capítulo 2, se va leyéndolo todo, pero ya el versículo 40 en adelante, usted ve cómo se introduce el bautismo, cómo se formó esa iglesia allí, que dice que más de 3,000 personas fueron bautizadas. Y fíjese, donde hay 3,000 personas reunidas, se bautizan todos con una misma mente, con una creencia. Allí arranca la primera iglesia que existió en el mundo, allá en Jerusalén. Ahora las iglesias dicen que son fundadas por Cristo, iglesias fundadas en Roma, iglesias fundadas muchísimas en Estados Unidos, otras fundadas en diferentes lugares, y algunas llevan hasta los nombres de sus fundadores. ¿Y qué están haciendo con eso? Están desplazando al autor de la salvación, al autor y quien enseñó sobre la resurrección. La resurrección es el pilar, es el punto clave, es la base de toda la predicación del Evangelio de Jesucristo. Una iglesia que no cree en la resurrección no puede creer en Jesucristo. Una iglesia que no cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos no puede creer en Jesucristo, porque si Jesucristo no resucitó, entonces estamos diciendo que Jesucristo hizo una trampa. Estamos diciendo que Él es mentiroso porque le enseñó las manos que estaban allí con las marcas de los clavos, Jesucristo, y todos vieron cuando ya murió que ni siquiera los soldados quisieron quebrarle sus piernas, porque era el orden de quebrarle las piernas mientras estaban vivos. Y allí los soldados dijeron que no valía la pena quebrarle ya su hueso porque no iba a sufrir. La idea era del que llevaban a la cruz quebrarle los huesos para que sufriera más y colgara entonces en sus manos con el peso de los clavos, lo jalara, el cuerpo jalaba los clavos. Y dijeron los soldados que no, que ya estaba muerto, porque en esos momentos acababa él de hacer 2 declaraciones.
en tu mano encomiendo mi espíritu, y también consumado es. Es decir, ya cumplí, quiso decir. Ahora, una iglesia que no cree que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, entonces, ¿qué cristianismo está predicando? Otros se atreven a decir que Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que las iglesias que están desbandadas así de las escrituras, yo no sé para qué entonces tienen este libro, la Biblia. Este libro deben tirarlo, porque ella es que dice estas cosas que acabo de hablar, que Él resucitó, y Pablo dijo, también el apóstol Pablo dijo, que si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos y mañana nos morimos. Es decir, que se está haciendo un sacrificio en balde. Es decir, que por eso digo que cada iglesia tiene un Jesucristo, y las que lo tienen lo están desplazando para que Él no tenga participación. Está pasando como las tradiciones que habían antes, se encendían velas. No digo que eso es correcto, pero pongo la comparación. Encendían velas cuando una persona moría, le ponían esas velas encendidas de una cera que existía, que era una cera casera, que la hacían directamente de la cera que producía la miel. Y después la fueron modificando, hicieron una vela de color blanco, se llama una cera de perma, algo así que le dicen. ¿Y qué está sucediendo? Ahora ya no usan esas velas para encenderlas con un cerillo o un fósforo. Ya eso no lo hacen, ahora cogen una vela plástica con una luz eléctrica, sea con corriente directa o con corriente alterna, es decir, la encienden allí y esa vela está ahí, pero esa no es una vela real. Ahora ponemos asimismo, ya entendimos el mensaje de esa parte, ahora se pone en la iglesia, vamos a la predicación y se pone allí un Cristo, pero no un Cristo real. Jesucristo está vivo, Jesucristo está escuchando, Jesucristo está mirando y está participando en cada actuación, está observando cada actuación, y Él estará allí en aquel día, en aquel gran día del juicio final, como habla Apocalipsis 20, que habla que allí habrá un juicio, el juicio del trono blanco, donde estarán vivos y muertos, pequeños y grandes. Y sabes que la Biblia dice que Él va a ser un abogado allí, defensor. Pero habrá mucha de esa gente que ya tienen a un Jesucristo postizo, a un Jesucristo que no es el original, donde va a aparecer entonces el verdadero allá, delante de Dios, en aquel gran juicio, donde a muchos que van a ir a decirle que tantas cosas hicieron, entonces Él allí dirá unas palabras que no son muy alentadoras, sino que serán ya palabras finales. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces van a comenzar, porque todo el mundo tiene derecho a defenderse, a quererle justificar cada cosa que hacían, como conocemos lo que ya hemos leído la Biblia, y a decirle lo que ellos hacían en su nombre. Pero en tu nombre sanábamos enfermos, en tus nombres sacábamos demonios, curábamos enfermos. Le van a decir eso, pero lo hacían con el Jesucristo moderno, con el postizo, con el Jesucristo que se ha creado, la nueva generación. Y muchísima gente están siendo llevados y corriendo a escuchar. Y muchas personas son serias y van con un buen corazón. Pero van allí con la creencia que ya le han puesto de que no importa
donde tú vayas, no importa cómo tú adores. No es así. Para llegar al Padre, Jesucristo dijo en Juan 14:6, que eres el camino, la verdad y la vida. Pero hoy día se están siguiendo pastores, se están siguiendo líderes y no estamos usando esta. El pastor dijo, si el pastor dice, usted tiene que ir ahí a ver si es verdad lo que él dice, porque él no es Jesucristo, él no es Dios. Las únicas informaciones que tenemos es en esta Biblia. Y aún así, esta Biblia, cuando la vamos a estudiar, tenemos que ver, ya lamentablemente ver la traducción, porque ya están amañándola y acomodándola cada uno a su creencia. Ya hay una Biblia para cada religión. Ya tenemos el Corán, ya hasta las iglesias que surgieron ya, como ustedes saben, en el año 1500, en el siglo XV, como se dice, arrancando ya con Martín Lutero, que hoy se han esparcido en el mundo. Muchas iglesias tienen su propia traducción, que ahora es un problema, que ahora va a haber muchísimas personas confundidas y que Dios tenga misericordia. Pero si usted se fue sin investigar aquí, cada vez que alguien diga algo, usted tiene que ver. Una cosa que yo digo siempre es, ¿a quién le dijeron lo que le están diciendo a usted? ¿Por qué se lo dijeron? ¿Y cuándo se lo dijeron? ¿Y dónde lo dijeron? Entonces, cuando eso sucede, no es fácil que a usted lo puedan engañar y ponerlo al bote, como dicen los mexicanos. Lo que quiero decir es algo más, que hay que pedir en oración. Si su pastor o su maestro le dice algo, no dudes en investigar en la Biblia para ver si lo que él está diciendo es así. Y si usted sabe que la cosa anda mal ahí y usted se queda ahí, entonces el día del juicio, si esa estaba mal, usted fue que se quedó ahí. Porque usted tiene una Biblia en su mano y su Biblia es para estudiarla, para leerla y para ver qué le dice. ¿Qué le dice la Biblia a usted? La salvación es de Dios, pero usted tiene que saber por dónde se llega a Dios. Todo tiene un proceso que hay que seguir. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora en este momento que hablo en Estados Unidos. Cuando yo iba a entrar aquí a Estados Unidos, yo no podía llenar mi maleta y arrancar para Estados Unidos. No es así la cosa. Yo tenía que pasar un proceso. Tenía que ver dónde yo nací, quién era mi papá y mi conducta. Ustedes saben que esas son cosas que lo buscan y todas esas cosas. Y después que todo estaba reunido, entonces toda esa documentación e informaciones se la ponen en un folder grande. Entonces, cuando usted llega a la puerta donde vas a entrar hacia Estados Unidos, le van a hacer otra revisión, pregunta, chequeo de salud, todo. Entonces, ese que está ahí encargado para abrirle la puerta y darle la bienvenida, ese que sabe si usted va a entrar ahí. Porque ese sabe y conoce cuáles son los requisitos que tiene para entrar a Estados Unidos. Allí va a estar Jesucristo, que fue el que fundó la iglesia, para ver si esa iglesia, para ver si esa conducta, si ese comportamiento va con lo que está registrado, donde está el código. Y dice allí donde cité hace ya unos minutos, en Apocalipsis capítulo 20, que iban a ser juzgados por sus obras y que iban a ser abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, Apocalipsis 20. Para ver y ser juzgado por las cosas
que cada uno hizo, y entonces van los que están vivos, y los que están muertos iban a resucitar también en ese mismo día. Van a resucitar para ser juzgados por las cosas que hicieron, sea buena o sea mala. Pero estamos vivos todavía. Estamos vivos para corregir, para enmendar y para seguir el camino derecho, el camino recto. Hay tiempo todavía para investigar, para arrepentirse. Si nos morimos sin arrepentirnos, nos pasa como yo digo siempre. Si ahí hay un huevo de una gallina y ese huevo usted lo abrió, pues es un problema porque ya no se puede tapar. Si lo tapa se daña, y si lo deja tapado se daña. Lo mejor es estar preparado cuando usted lo abra, entonces comérselo. Porque si lo destapó ya no podemos cerrar el huevo. Entonces, si morimos, entonces ya no hay remedio. Se han hecho muchos inventos donde la persona muere, y entonces queremos enmendar eso después que ya la persona murió, que no puede hablar, pues ya se pudrió, ya su alma salió, ya el cuerpo queda ahí para descomponerse, como ustedes saben que sucede, y quedan los huesos, o si no, ya ahora lo vuelven ceniza, lo queman, lo echan en un pote o en una alcancía, lo vuelven un polvo. Ya ese que quemaron, ese que se dañó, ya se descompuso, ese no puede arreglar nada, porque la salvación es personal. Bueno, vamos a continuar en otro momento esta predicación y estas enseñanzas de Jesucristo y del Evangelio verdadero. Y no se olviden, Gálatas capítulo 1, 6 al 8. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice que si un ángel del cielo viene con otro evangelio diferente al que está ahí en esa Biblia, sea maldito. Es la traducción de sea anatema. Que Dios nos proteja, nos cuide. Y amado Abreu es quien le está hablando en este momento. Nos juntamos o nos vemos en otro tema similar.